Muy buen día para todos y para todas. Bienvenidos a su clase de Historia Socioeconómica del siglo XIX. Este es un seminario que dictamos desde la Universidad Nacional de Colombia que está dirigido a estudiantes de ciencia política, pero que hemos extendido para que los sectores sociales y los liderazgos naturales de esos sectores sociales puedan beneficiarse de un seminario que está detrás de la explicación de los problemas estructurales de la nación. Hoy miraremos el periodo de 1863 a 1865. Es un periodo muy importante porque es el periodo del Olimpo radical, es el periodo donde la Nueva Granada sigue el camino de la confederalización y se llamará desde la Constitución del 63 Estados Unidos de Colombia. Miremos pues este periodo y estemos pendientes siempre de encontrar en los desarrollos de la historia política de la nación elementos que puedan explicar la situación de conflicto estructural que atraviesa actualmente nuestra nación. Y en este periodo el conflicto entre los partidos políticos, las fuerzas políticas y los matices son muy importantes en la configuración de unas agendas políticas que son las que van a alimentar el desarrollo de la confrontación a lo largo de todo el siglo XIX y lo que va a ser el siglo XX y XXI. Ese periodo radical entonces se va a extender desde 1863 y hasta 1865. Es un periodo que parte fundamentalmente de la victoria de los liberales en el desarrollo de la guerra de 1860. Ya miraremos las guerras del siglo XIX y explicaremos en qué consistió la guerra de 1860. Pero aquí debemos sacar una enseñanza que es absolutamente trascendente, y es que en la finalización de cada guerra, la parte que sale victoriosa convoca una constituyente y expide una nueva constitución que está orientada por los imaginarios de esa parte que salió victoriosa en el desarrollo de la guerra. Entonces la guerra de 1860, que le da el triunfo a los liberales radicales, va a generar una dinámica de organización del Estado que se va a acomodar no solamente a los principios liberales radicales de esa época, sino a la configuración de las formas de la organización política y de los conflictos que se dan al interior de la nación, en la definición de esos imaginarios en confrontación que tienen, como lo hemos visto anteriormente, unas fronteras absolutamente decididas en términos de lo social, en términos de lo político y en términos de lo económico. Se generó un cambio en el sistema político cuya conducción va a estar ahora en manos de un radicalismo liberal que va a hacer efectivos todos los principios liberales clásicos: la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad para el porte de armas, la libertad para el porte de explosivos, todos los elementos fundamentales, la protección de la vida, van a estar contra las sentencias que ponen como elemento condenatorio la pena de muerte. Se van a oponer a la pena de muerte y van a pelear por la separación del Estado de la Iglesia y laicizar la educación, una educación laica que sirva a los intereses de las fuerzas políticas en la configuración de una nueva ciudadanía que esté más abierta a las formas del pensamiento que persiste en la idea del desarrollo y del progreso, como es el pensamiento liberal. Es un periodo en el que se desarrollan ampliamente los principios liberales, como lo señalaba. Se produce el cambio de la Constitución de 1858, que era el de la Confederación Neogranadina, y se da poder a los gobiernos confederados para centralizar el poder en un gobierno central, pero desde la perspectiva de la confederación. Durante este periodo va a estar en el poder Tomás Cipriano de Mosquera, va a acompañarlo Manuel Murillo Toro,
Santos Acosta, Eustorgio Salgar, Santiago Pérez y Aquileo Parras. Todos ellos ocuparán la primera magistratura y definirán en su accionar político las rutas que va a seguir este periodo de gobierno liberal radical. En 1860, Tomás Cipriano de Mosquera inicia una revuelta contra el gobierno de Bogotá, que es seguida por otros estados. La guerra se desarrolla contra Mariano Ospina Rodríguez. Recordemos que Mariano Ospina Rodríguez es uno de los fundadores del Partido Conservador. Mosquera salió victorioso de esta confrontación, se declara dictador y convoca una convención para proclamar una nueva constitución. Esa guerra contra Mariano Ospina Rodríguez es la guerra de 1860, que va a permitir que se convoque la Constitución de Río Negro, que arrojará como resultado la nueva constitución política de los Estados Unidos de Colombia, que será una constitución fundamentalmente federalista. Durante la administración de Mosquera se desarrollaron una serie de políticas liberales, primero de corte anticlerical. Mosquera ordena la expulsión de los jesuitas, destituye al arzobispo de Bogotá, expide un decreto que prohíbe a los religiosos realizar actividades sin autorización del gobierno, emite un decreto de desamortización de bienes de manos muertas y expropia los bienes de la iglesia que podían colocarse a la venta. Acaba con las comunidades religiosas que se oponen a la política y al gobierno. Si nos damos cuenta, Mosquera, que venía de sectores realmente conservadores del Cauca, comienza a transformar su pensamiento, a adquirir los fundamentos de las ideas liberales y se mete en esa pelea que el liberalismo tiene con la iglesia y con el Partido Conservador en relación con el papel que juega la iglesia en las relaciones con el Estado. Mosquera busca con los recursos que expropia la iglesia fortalecer el patrimonio público, que es uno de los elementos más difíciles que hemos tenido y que constituye uno de los problemas estructurales, que es cómo se constituyen los patrimonios públicos y cómo esos patrimonios públicos deben ser protegidos por el conjunto de la sociedad y deben ser utilizados adecuadamente. Esa idea de que lo público no es de nadie, por lo tanto lo podemos acabar, es necesario erradicarla de nuestra cultura política. Lo público nos pertenece a todos y debemos transitar los caminos mediante los cuales construimos una cultura que nos ayuda a comportarnos de manera adecuada frente a lo público y a defender lo público. Reactivó el mercado de tierras y vendió las tierras de la iglesia al mejor comprador, fortaleciendo la concentración de la tierra en manos de comerciantes y terratenientes. Este periodo, que corresponde a la segunda mitad del siglo XIX, es un periodo en que se van a ir configurando las élites políticas y las élites económicas. Pero en las élites económicas, quienes se van a favorecer de los procesos de la concentración de la tierra, primero van a ser los terratenientes que cuenten con recursos para agrandar sus propiedades, pero segundo van a ser los comerciantes que están interesados en poder acceder a la tierra y poder producir en ella lo que requieren para la actividad comercial. Esta mezcla entre comerciantes y terratenientes va a ser una de las características fundamentales en el desarrollo del proceso de acumulación de tierra en nuestro país, y que va a formar esas oligarquías que están unidas a la propiedad de la tierra, que van a ser quienes van a desarrollar de manera predominante los conflictos en el orden de lo político, pero también la conflictividad en el orden de lo social. La dictadura de Mosquera no detuvo la guerra civil, que continuó removida por las confrontaciones a las medidas del gobierno considerado dictatorial. Se viene la Convención de Río Negro. Mosquera convoca a la Convención Liberal para elaborar una nueva constitución, y a esta convención asiste todo el liberalismo radical. El liberalismo comienza a dividirse, como está dividido hoy, que está dividido en varias instituciones políticas, pero en Colombia no hay distintas versiones
del desarrollo político o ideológico. En el marco de los partidos tradicionales no existen sino esas dos versiones, los liberales y los conservadores. Los liberales que pueden estar fragmentados en distintos partidos y los conservadores que igualmente pueden estar fragmentados en distintos partidos. Las terceras fuerzas que corresponden a las fuerzas políticas de izquierda se van a ir consolidando a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Pero muchas de las iniciativas en términos de las ideas que guían a esas fuerzas surgen en la mitad del siglo XIX. Las ideas socialistas están allí presentes y se van a comenzar a proliferar en el desarrollo de la lucha social y de la lucha política. Se busca impulsar las ideas que constituyen los principios liberales clásicos. En la Constitución, hacer una Constitución liberal que esté orientada y fundamentada por los principios liberales clásicos. La nueva Constitución guió los destinos de la nación entre 1863 y 1885, en el periodo que hemos denominado Olimpo Radical. Pero a partir de 1885, una alianza entre liberales y conservadores, las alianzas entre liberales y conservadores para usufructuar el ejercicio del poder político no es nueva en nuestro país. Esas alianzas se han producido a lo largo de la historia en distintos momentos. Sectores del liberalismo moderado se unen con los sectores del conservatismo radical con el propósito de alcanzar logros políticos y electorales que les permitan usufructuar el proceso de administración política del Estado. Surge entonces en la Convención de Río Negro, surge entonces la Constitución de 1863. Esta Constitución cambió el nombre de la República de la Confederación Neogranadina por la de Estados Unidos de Colombia. Asume como forma de gobierno un sistema federal. El Estado federal queda constituido por 9 estados. ¿Cuáles son esos nuevos estados que constituyen los Estados Unidos de Colombia? Antioquia, el estado de Antioquia, el estado de Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima. Esos son los 9 estados que van a conformar los Estados Unidos de Colombia, que a partir de la Constitución de 1886, el gobierno va a ser un gobierno federal. Cada estado tiene autonomía, puede dictar sus propias leyes, puede tener ejército propio y puede mostrar su propia justicia, puede montar su propia justicia. Es decir, son estados con autonomía en lo relacionado con el ejercicio del poder de la justicia, del poder de la fuerza y del poder político en general. La Constitución de 1863 dio vía libre a todos los principios liberales, proclamó las libertades individuales como la libertad de opinión, la libertad de prensa, la libertad de enseñanza, de asociación, de comercio, entre otras libertades que contiene el pensamiento liberal clásico. Conseguir a los ciudadanos el derecho a portar armas y a comercializar con ellas. Lo concede la Constitución de esto. Concede a los ciudadanos la libertad para entrar y salir del país sin restricción alguna, sin pasaporte ni autorización. Esto es la libre movilización sin restricción de ningún tipo, la libertad de movilidad. Suprimió la pena de muerte por asuntos políticos fundamentalmente y concedió la nacionalidad y la ciudadanía a hispanos que vivieron o vivieran en el país. Estableció la separación entre el Estado y la Iglesia, que es una de las fronteras que existe entre el pensamiento conservador y el pensamiento liberal, y prohíbe al clero adquirir propiedades. El clero es una de las instituciones que mayor cantidad de propiedades tiene y que mayor poder económico tienen sobre la base de todo lo que han logrado acumular durante mucho tiempo. Aún hoy el clero es una institución poderosa económicamente.
El Estado le otorgó el derecho a inspeccionar todos los cultos. Se otorgó el derecho a inspeccionar todos los cultos. Redujo el periodo presidencial de 4 a 2 años. Le quitó poderes al presidente de la República. Esta es una discusión que hay que dar, que es muy importante. ¿Cuál es el periodo presidencial que le permite a un gobernante y a un sector político determinado realizar las acciones institucionales y de gobierno que se requiere para poder ejecutar sus planes y programas? Se ha ido estableciendo a lo largo del tiempo y la Constitución de 1886 lo va a regular, que son 4 años. Algunos piensan que más allá del proceso de una propuesta de reelección, el periodo presidencial podría ser de 6 años. En 6 años se evitan muchos problemas en materia de la administración pública porque el periodo permite funcionar en el largo plazo o en el mediano plazo. Pero los gobiernos de 4 años prácticamente tienen que funcionar según las dinámicas del corto plazo porque las tradiciones políticas hacen que los gobiernos se reduzcan prácticamente a 3 meses, sino antes de 3 meses, de 3 años, sino antes por las dinámicas electorales que comienzan a funcionar a partir del tercer año de gobierno. Un gobierno de 6 años abriría un espacio fundamental para hacer ejercicio de el poder del gobierno en la ejecución de un plan de desarrollo lo suficientemente sólido como para dejar un rastro importante en materia de realizaciones. La máxima autoridad de la nación residía en el Parlamento por ser la representación de los ciudadanos. Aquí nosotros tenemos en el desarrollo de la historia política de la nación esa confrontación entre los poderes o esa captura que algunos gobiernos generan de los poderes y los poderes no logran tener sus independencias para funcionar en la lógica de pesos y contrapesos. Entonces, un parlamento poderoso, ¿sí? No es aquel que es capaz de impedir que se gobierne, que el poder ejecutivo gobierne, sino un parlamento poderoso es aquel que logra entender cuáles son las necesidades de la nación y más allá de los intereses de los grupos, se concentra en legislar para que esas necesidades de la nación puedan ejecutarse. El Parlamento quedó conformado por las 2 cámaras que conocemos, el Senado que debía aprobar lo hecho por el Ejecutivo y la Cámara conformada por un representante por cada 50.000 habitantes. Eso se ha mantenido más o menos, solo que la Cámara se va conformando con los representantes que vienen de las distintas instancias administrativas de la nación, los departamentos fundamentalmente. En cambio, los senadores pueden recoger votos de todas partes de la nación y si esos votos le dan el peso suficiente en materia cuantitativa, pues llegan al Senado de la República. La administración de justicia dependía de las leyes de cada estado. El papel del Estado se redujo a vigilar el orden público y a garantizar el respeto de las libertades individuales. Estos elementos ahí tienen unas implicaciones grandes porque un poco es un modelo que precede en decenas de años las formas específicas de reducir el Estado fundamentalmente a la vigilancia del orden público y a generar las garantías ciudadanas y las libertades individuales. Pero hoy necesitamos un Estado que sea mucho más gestor de progreso, gestor de desarrollo, gestor de bienestar. No un Estado gendarme, sino un Estado que se logra proyectar en el desarrollo de las necesidades que tiene el país. El Estado no podía intervenir ni desarrollar actividades económicas, todas correspondientes a la esfera de lo privado.
casi que son los enunciados básicos en el siglo XIX del modelo neoliberal. Un Estado que se reduce a administrar el ejercicio de la política de seguridad y defensa, el orden público, las relaciones internacionales y elaborar un plan de desarrollo para poder ejecutar los presupuestos públicos con unas características específicas, pero en procesos donde las actividades económicas no son competencia del Estado, sino que corresponde a la esfera de lo privado. La Convención de Río Negro ratificó el poder de Mosquera hasta 1864, momento para el cual se fijaron las nuevas elecciones. ¿Cuáles fueron las características generales de los gobiernos radicales? Primero, se fortalecieron las políticas librecambistas. El librecambio es una idea liberal, igual que el proteccionismo puede ser también una mirada liberal en la protección del desarrollo industrial y manufacturero. Colombia busca articularse al mercado internacional como exportador de materias primas e importador de productos terminados. Y este enunciado que caracteriza a los gobiernos radicales liberales es prácticamente lo que ha pasado a lo largo de la historia económica de Colombia en materia de economía internacional o de comercio internacional. Un país que se especializó en la exportación de materias primas, esto es, economías extractivas para el mercado internacional, e importador de productos terminados. Y esa importación de productos terminados terminó por aniquilar las industrias manufactureras y textiles y fabriles que teníamos en nuestro país. Se ha debilitado la posibilidad de un desarrollo empresarial importante, porque la cultura de la gente fue adquiriendo unas formas del consumo en donde le da relevancia a los aspectos de las mercancías externas, las mercancías que vienen del comercio internacional, a la importancia y el valor en todos los aspectos que tiene la producción de las mercancías nacionales, que genera empleo, que genera bienestar, que genera desarrollo, que genera progreso. El impulso de la economía demanda del fortalecimiento de la infraestructura pública y el crecimiento y mejoramiento de las vías de comunicación, que son problemas que no hemos logrado superar. Todavía tenemos grandes problemas de infraestructura vial para comunicarse internamente al país, pero también para comunicarse con el exterior. Entonces, esos problemas que son aún estructurales vienen heredados desde el siglo XIX. Se impulsó entonces la construcción de carreteras y el mejoramiento de los puertos fluviales y marítimos. El desarrollo del ferrocarril entre Cali, Buenaventura, Medellín y Puerto Berrío y Barranquilla fue muy importante para la posibilidad de la movilización de mercancías, de productos, la ida y vuelta de productos, pero también para movilizar a las personas. La ruta debían conectar los centros de producción con los puertos para el mercado internacional. Se desarrolla a partir de entonces una economía hacia afuera. Toda la infraestructura vial tiene una mirada y esa mirada está puesta en el mercado internacional. Entonces todo marcha de adentro hacia los puertos y de los puertos hacia los países consumidores de lo que se produce. Se descuidaron las comunicaciones nacionales que podrían dar origen a un mercado interno. No logramos nunca consolidar una dinámica de mercado interno. Lo que más se logró avanzar fue en mercados regionales. En cada territorio se fueron adquiriendo las economías autónomas con el propósito de satisfacer las necesidades de los mercados locales o de los mercados regionales. Pero la dinámica de un mercado nacional que lograra articular todo el territorio no fue posible porque no existían las vías de comunicación y porque al ser esas vías demasiado precarias y rústicas, casi vías de herradura, caminos veredales, no generaba la posibilidad de que las mercancías se movieran favoreciendo los precios, sino encareciendo los precios de los productos, lo que hacía más difícil el mercado.
El tabaco siguió siendo el principal producto de exportación, además del oro, la quina y el añil. Se desarrolló una economía que dependía de las demandas del mercado internacional, lo que marcó profundamente el desarrollo económico posterior de nuestra nación, porque fue condicionando a la nación colombiana, a la república, fue condicionándolo hacia una economía extractivista que satisfacía la demanda de materia prima de los mercados internacionales. Eso generó una particular forma del desarrollo de la economía nacional, que no hemos superado. Aquí están los orígenes de las economías extractivistas que heredamos del siglo de 18, 17, del periodo colonial, que se trasladaron al siglo XIX y luego fueron al XX y hasta el XXI, porque hoy la fortaleza de nuestras economías se soporta básicamente sobre las economías extractivas y la exportación de materias primas. Políticamente, la Constitución de Río Negro fortaleció el federalismo y la autonomía regional. El gobierno nacional y el parlamento no tenían poder frente a los estados, lo que trajo muchos problemas para los gobernantes nacionales. ¿Cuáles fueron las dificultades que tuvo que atravesar el Olimpo radical? Primero, se desarrollaron conflictos internos en cada estado, dando origen a las guerras civiles regionales. Como veremos, el siglo XIX tuvo 9 guerras civiles nacionales, pero además de esas nuevas guerras civiles nacionales, una gran cantidad de conflictos y de guerras regionales que fueron llenando el territorio de conflictividad, de violencia, de las formas esas culturales en las cuales los problemas se resuelven por la vía de las armas y por la vía de la guerra. Ahí está parte de este problema que tenemos estructural, de no poder superar con facilidad la violencia y los conflictos armados con los cuales tenemos que convivir. Se produjeron revueltas y sublevaciones contra los gobiernos regionales por parte de los habitantes de cada uno de los departamentos o de los estados. Se produjeron conflictos armados entre los estados, se fortaleció el comercio de armas y la formación de ejércitos privados. Entonces, todos estos elementos que nosotros vivimos actualmente tienen sus orígenes en el siglo XIX y es allí donde surgen las formas paramilitares, los ejércitos territoriales, los conflictos entre estados, los conflictos entre distintas formas de organización administrativa. Se van a formar en el desarrollo de esos conflictos, primero las oligarquías, que son el agrupamiento de familias con un gran poder económico, con un gran poder político y en ocasiones con un poder importante militar o armado. Se forman los caudillos regionales que marcan profundamente la historia del país hasta el momento actual. Los caciques regionales, quienes manejan los territorios a su acomodo y definen las rutas que debe seguir cada uno de esos territorios en materia social, económica, política, de planes de desarrollo. Esas oligarquías, esos caciques, esos caudillos han marcado profundamente la historia política de la nación y están surgiendo y desarrollándose en el siglo XIX. La descentralización fiscal genera una situación precaria de los presupuestos públicos nacionales. Esto de que cada uno de los estados pueda establecer su propia política fiscal, pues va generando una dinámica difícil de soportar para el Estado central, porque el Estado central no tiene de dónde sacar recursos para poder impulsar el conjunto de acciones que debe emprender para garantizar el desarrollo del país. Por eso, para subsistir ese Estado central, tuvieron que vender los patrimonios públicos. Y ese proceso de venta de patrimonios públicos fue generando sectores empresariales, sectores terratenientes que se fortalecieron en las dinámicas de la administración del poder del Estado, en la búsqueda de los recursos que
requerían para poder desarrollar los planes y programas de desarrollo. Se inició una vigorosa política de endeudamiento público con el sector privado. El sector privado va a prestar al sector público recursos y esto genera una política de endeudamiento que posteriormente tendrá grandes traumatismos para el desarrollo de la economía pública y para el desarrollo de la política fiscal. Se utilizaron las tierras baldías para pagar las deudas, lo que fortaleció la concentración de la tierra. Si el Estado adquiría algún tipo de préstamo o de deuda con el sector privado, entonces al no contar con recursos para poder solventar esa deuda, pagaba con baldíos, tierras baldías, que son las tierras que le pertenecen a la nación y que administra el Estado, lo que permitió que se generara una ruta de concentración de tierra cada vez mayor. Durante este periodo liberal se desarrolló el federalismo y el libre cambio como políticas liberales. Ambos procesos generaron una situación crítica para el desarrollo del país que se expresó en dos ideas centrales. Por una parte, la tendencia a vivir de la economía exportadora extractivista que hasta hoy tenemos. Acá, en el siglo XIX y en el manejo que se dio a la economía y a la política en el siglo XIX, está surgiendo el problema estructural de las economías extractivistas exportadoras que hoy tenemos que padecer. Y segundo, el fortalecimiento de caudillos y caciques y los poderes regionales en detrimento del poder central y del interés nacional, que ese es otro problema estructural. ¿Cómo está organizado el país políticamente, donde hay unos caciques en la costa Caribe, unos caciques en el Pacífico, unos caciques en la región andina, unos liderazgos particulares en esos territorios que impiden que el desarrollo del poder central se pueda dar en términos del interés nacional? Durante el radicalismo liberal se continuaron desarrollando guerras civiles y fue generando al final gran inconformidad por los sectores de la sociedad con poder económico y político que comenzaron a hacer presión sobre el Estado. En general se fortalecieron los grupos de terratenientes y comerciantes. Esos grupos que hoy tienen un gran poder, los dueños de la tierra y los dueños del comercio, los grandes propietarios del comercio, surgen como clase social y económica en el siglo XIX en las dinámicas económicas y políticas que se dieron allí. Las dinámicas sociales y políticas se agudizaron con la crisis económica y el endeudamiento a la que se vio abocado el gobierno. Surgen dos grupos políticos frente a la situación: los liberales radicales, que estaban por la defensa de la Constitución de 1863, y los liberales moderados, que estaban por un cambio de constitución que reformara el centralismo político o que retomara el centralismo político. Es decir, pasar de un Estado federal a un Estado centralizado de tal manera que muchos de los elementos que tenían los estados retornaran al poder central, el ejercicio del poder de la fuerza, es decir, que hubiera un único ejército que garantizara la seguridad en todo el territorio, que hubiese una única justicia que garantizara el ejercicio de la justicia, el derecho a la justicia en todo el territorio, y que hubiese un único Congreso representado por la Cámara y el Senado que lograra interpretar los intereses de todas las regiones del país. El último gobierno radical fue el de Aquileo Parra, que se va a desarrollar entre 1876, que tuvo que enfrentar sublevaciones y levantamientos. En 1878 los liberales moderados, unidos con los conservadores, colocaron en el poder a Julián Trujillo, y es con Julián Trujillo que empieza el proceso de la reversión del sistema liberal y comienza a ascender esa propuesta que se va a imponer a partir de 1885,
que es la propuesta regeneracionista, de la cual hablaremos en la próxima sesión. Trujillo abolió las leyes anticlericales que durante tanto tiempo promovieron los liberales. Buscó terminar con la separación entre el Estado y la Iglesia, sin éxito todavía, porque aún en el gobierno la mayoría eran radical. Trujillo abrió camino a la regeneración a la cabeza de Rafael Núñez, quien va a asumir el poder en 1880 y va a iniciar una serie de reformas que contarán con el apoyo de los conservadores. Allí, en la guerra de 1885, en la que van a salir victoriosos los liberales moderados con los conservadores, se va a dar origen a un nuevo proceso político y se refundará la Cuarta República, que es la república que tiene como documento fundamental la Constitución de 1886. Bueno, como hemos visto, el periodo radical es la experiencia de un país confederado llamado Estados Unidos de Colombia, donde cada una de las regiones conformada como Estado pudo ejercer el poder en la amplitud que se concede a los tres poderes, tanto el ejecutivo, el legislativo como el judicial, y tanto como el poder de la fuerza a través de la constitución de sus propios ejércitos. Fue un periodo complejo de exacerbación de los principios liberales y de las libertades, de rupturas absolutas con el poder de la Iglesia, de la expropiación de los bienes de la Iglesia, pero también de la concentración de esos bienes en manos de grandes terratenientes y comerciantes que eran los únicos que en un mercado libre podían acceder a ellos por los recursos con que contaban. Es un periodo que marca un espacio de la historia de Colombia donde los conflictos de orden estructural están emergiendo de manera absolutamente clara y se van a instalar en la historia de la conflictividad de la nación, tanto en los aspectos sociales, en la configuración de la sociedad colombiana, como en los aspectos políticos, en los aspectos culturales y en los aspectos económicos. En la próxima sesión estudiaremos el periodo de la regeneración.